Bueno, y después de haber tenido un pequeño fallo técnico, hola a todos, yo soy Kenai White y este es el primer episodio de mi nuevo podcast, La música es la respuesta. Que no puedo dejar de pensar, tu energía cristalina ilumina mi ser. Bueno, hola amigos, queridas personas que ven mis vídeos desde hace mucho tiempo, os presento mi nuevo podcast en el cual voy a hablar de un montón de cosas interesantes, pero más allá de los temas musicales de los que puedo hablar, que bueno, es un poco a lo que yo me dedico. Si no me conocéis, soy Kenai White, soy músico, compositor, productor de todas mis canciones y podéis escucharme en todas las plataformas. Y una de las cosas que yo siempre he querido hacer, ya que está tan de moda hacer podcast, es hacer yo el mío propio. Ya hay una oferta muy grande de podcast, pero aún así yo quiero contribuir creando mi propio podcast, ya que es un proyecto que yo tenía ya en mente desde hace mucho tiempo. Y por qué no compartir mis experiencias, mis vivencias, pues mi forma de ver el mundo, porque no hay otro motivo para hacer podcast que compartiros las cosas que me van pasando, los motivos por los que compongo las canciones, entre otras cosas. Vamos a hablar de temas de salud mental, vamos a hablar de temas que me afectan a mí en mi vida diaria, vamos a hablar de muchas cosas y una de ellas es el tema de hoy, en el que vamos a hablar de la tristeza. ¿Por qué he elegido este primer tema para empezar el podcast? Porque me parece que las emociones hay que sentirlas. Empezamos hablando en este episodio de la tristeza, y esto va a ser, como dice Chris Blanco en su podcast, persona que me encanta y la voy a mencionar aquí como gran podcaster a la que admiro. Defiende sus podcasts siempre diciendo pues, que es una charla como si fuera tu amiga, que ella no es psicóloga, que no va a daros ningún consejo que os vaya a cambiar la vida, más que ayudaros a entenderos y contaros su punto de vista. Pues yo voy a hacer un poco lo mismo. Esto es una charla en la que yo voy a daros mi punto de vista. No quiero que os toméis nada como si fuera una verdad absoluta. Cuando hable de temas emocionales y mentales, no quiero que nadie se piense que yo aquí soy nadie con potestad para hablar sobre esto, o soy psicólogo, o soy cualquier tipo de persona con capacidad y hacerme responsable, que es la tristeza. Últimamente yo he pasado por algunas situaciones que me han hecho estar bastante triste, pero a diferencia de otros momentos vitales, he tenido bastante energía a pesar de esa tristeza, y es de lo que os vengo a hablar hoy, en el momento en el que la tristeza no se junta con la apatía y las pocas ganas de hacer cosas, sino que simplemente estás triste, y cómo combatir esa tristeza para transformarla, diría yo, después de sentirla, en una energía bonita para crear cosas, que al fin y al cabo es el motivo de este podcast. Cómo transformas tus emociones para crear cosas, para que sean el motor de la creación, que es el motor de este podcast. El motor de la creación son las emociones y son tus vivencias que te van pasando a lo largo de el día a día, de la vida y de todo, y la tristeza es una más. Así que de eso vamos a hablar hoy, de cómo la tristeza se convierte en energía, combustible para crear. Bien, os decía que últimamente he estado pasando por algunas situaciones que han sido bastante tristes. Mucha gente en 2024 lo está dejando con su pareja y yo soy uno más. Así que quería contaros sobre eso. Yo lo he pasado pues mal, como se suele pasar en una situación como esta, en la que te rompen el corazón. Y durante un tiempo pues estás bastante triste, pero ya sea por esto o por otra cosa, últimamente mis amigos también me están diciendo que están tristes. Y yo les digo siempre una cosa: siempre que no estés en una situación en la que estés apático, en la que no te apetezca salir de casa, no te apetece moverte, que también está muy bien que tengas ese tipo de días, vamos a hablar de la tristeza desde el punto de vista en el que no estás apático y estás con energía, pero estás triste. En estas ocasiones yo lo que le digo a mis amigos es: pásatelo bien estando mal. ¿A qué me refiero con pásatelo bien estando mal? Porque la gente me dice, ya, pero cuando no te apetece salir de casa... Vale, vamos a poner el caso contrario, que es del que nunca se habla. El momento en el que tú estás triste, pero lo que más necesitas en ese momento es salir con tus amigos, estar con tus amigos, disfrutar, salir, reírte, estar acompañado en una situación social. Poco se habla de los momentos en los que estás triste, pero lo que más necesitas y lo que más te apetece es precisamente estar acompañado de tus amigos. Eso es algo que no he oído hablar mucho de esto. Para mí tiene todo el sentido del mundo, porque muchas veces tendemos a pensar que las personas que
que están tristes, lo que tienen que hacer es irse a casa, estar consigo mismas, llorar un rato en su habitación, y no nos permiten estar tristes en situaciones sociales. Y esto se lo oía yo a un chico en TikTok el otro día, que decía que lo primero que te nace al ver a una persona en tu clase que está triste, que está así como de bajón, que está acurrucada en su pupitre, es ir a preguntarle pues qué le pasa, decirle que cuéntame, vamos al baño y me lo cuentas. No se nos da ese espacio en situaciones sociales para estar tristes, cuando la tristeza tenemos que transitarla igual, estemos solos o acompañados, pero muchas veces en el momento en el que nos apetece estar acompañados no se nos da ese espacio para estar tristes. Es como estás con un amigo y si estás triste te va a preguntar qué te pasa, va a querer saber, y a veces incluso después de contárselo lo único que necesitas es que te permita estar triste, y es muchas veces muy difícil para los demás estar en situaciones en las que hay una persona que está triste y lo que queremos es quitarnos como eso de en medio, es no estar con esa persona, porque nos está, de alguna manera, aunque le tengamos mucho cariño, nos está aguando la fiesta. Y es lo que yo estaba comentando, y este chico estaba comentando también en su TikTok, que no se nos deja ese espacio para estar tristes. Y para mí la verdad es que es una de las cosas más importantes, porque yo en muchas ocasiones mi forma de combatir la tristeza precisamente es estar acompañado de gente y en una situación en la que yo me sienta libre, cómodo, acompañado en una situación social. Entonces, que mis amigos, que mis propias amistades me intenten, digamos, decir que me vaya a casa, que me relaje, que esté tranquilo, en ese sentido yo sé que lo hacen con la mejor intención, pero para mí no es una cosa que me funcione. Y como sociedad muchas veces tenemos que plantearnos el que hay momentos en los que las personas están tristes y no podemos hacer nada por solucionarlo. Porque yo lo entiendo. Entiendo que nuestros amigos digan, claro, o sea, está triste, está ahí, está yo. O incluso un amigo que está ahí en esa situación llorando, lo que nos nace es pues ir a consolarlo, decirle que qué le pasa, y a veces no necesitamos nada más que estar en esa situación y que se nos permita estar en esa situación estando tristes. No sé si me explico. Y es de lo que quería hablar en este vídeo, y a lo que quería llegar con el punto de pásatelo bien estando mal, es que a pesar de que tú sepas que vas a estar triste en esa situación, a lo mejor es lo que te apetece. Te apetece salir, lo que no te apetece es como cargar a los demás con tu tristeza. Pero para eso están los amigos, para estar ahí en las buenas y en las malas. Y como amigos lo que tenemos que hacer es estar ahí para ellos. No excluirlos de las situaciones sociales cuando estamos mal. O no excluirnos nosotros mismos, o que no nos excluyan nuestros amigos. A pesar de que estés mal en esa situación, lo que va a hacer es ayudarte a transitar esa emoción, porque al final la tienes que pasar. Triste tienes que estar. Es una cosa que cuesta mucho de asumir, pero así como yo en estas situaciones en las que he estado más triste, te niegas mucho a estar mal, intentas por todos los medios estar mejor, intentas sacarlo de alguna manera, evadirlo, es más necesario estar triste y llorar. Y parece muy cliché cuando te dicen tienes que llorar, tienes que dejar que pase, pero es que no nos lo permitimos. Siempre que estamos mal o siempre que estamos llorando decimos, uy, voy a hacer otra cosa, voy a ponerme una peli, voy a leer un libro para así distraerme. Es que no tienes que distraerte. Obviamente no tienes que dejar que dure eternamente, pero ese rato en el que ya te has puesto a llorar, ya estás mal, tienes que llorar. Tienes que llorar, porque si no va a salir antes o después y va a ser mucho peor. Las emociones, lo peor que puedes hacer con ellas es reprimirlas, porque salen por otro lado o se quedan bloqueadas y al final acaban apareciendo de alguna manera u otra con o no, con cosas emocionales o no, porque pueden aparecer en forma de dolor de espalda. Conozco muchas personas que tienen un dolor de espalda y es que llevan una temporada que tienen mucho estrés, por ejemplo, que es lo más común, o por otros temas, que están tristes y les duele algo, o otra emoción, o la rabia, o la impotencia. Otro de los puntos de los que me gustaría hablar es el autocuidado en esos periodos en los que estamos mal. Siempre hablo de los periodos en los que tenemos energía, porque es verdad que muchas veces la tristeza se junta un poco con un periodo un poco depresivo en el que no te apetece ni levantarte de la cama y estás mal. En esas situaciones es verdad que deberíamos hacer otro tipo de cosas, pero aún así dar pasos pequeños para cada vez tener más energía. Es una cuestión es un círculo y las cosas se retroalimentan. Si tú te alimentas mejor, te levantas y haces la cama, ese
típicas cosas que te dicen que hagas, que sean pequeñas metas, es verdad que ayudan mucho, pero hay momentos en los que no tenemos ni energía para eso. Pero yo hablo de circunstancias en las que es más un tema de tristeza que de apatía o que de baja energía. El hacer cosas de autocuidado, ya que tenemos esa energía, ya que disponemos de esa energía, y hablaré en otro episodio de la depresión, pero en este momento hablamos exclusivamente de la tristeza. En esos momentos en los que estás triste, hacer cosas que sean buenas para ti, hacer ejercicio, esto que te dicen de cuando tengas una ruptura, vete al gimnasio, pues es completamente cierto, porque la verdad es que, por ejemplo, a mí me está ayudando un montón. Al fin y al cabo, necesitas encontrar cosas que no solo ocupen tu tiempo, sino que también te den unas endorfinas que son muy importantes. Con lo cual, hacer ejercicio, comer mejor, un mimo hacia ti más grande del que sueles tener habitualmente, puede ayudarte a estar más alegre, a no estar tan triste. Y poco a poco esa tristeza se va diluyendo, aunque haya momentos en los que te tienes que permitir estar súper triste. Siempre con una premisa, y es la que yo más he intentado decirme a mí mismo últimamente, y es: se va a pasar. A veces no somos conscientes de que una emoción es transitoria, todas las emociones lo son, pero si te das cuenta, yo lo pienso mucho como cuando estás en una fiesta y te lo estás pasando súper bien y estás súper feliz y estás súper eufórico. Tú eres consciente de que eso va a durar unas horas, va a durar las horas que dure la fiesta, o a lo mejor va a durar un rato tu euforia y tu alegría. No va a durar todo el tiempo, no vas a estar todo el tiempo así, no vas a estar todo el tiempo alegre. O por ejemplo, cuando te dan una nota de un examen y sacas un 10 y tú te pones súper alegre, y vas a estar muy alegre durante un rato y luego vas a estar pues alegre, o sea, se te va a ir pasando con el tiempo, y ya después de un día o dos, pues ya no va a ser una alegría tan intensa. Pues lo mismo pasa con la tristeza. El primer día a lo mejor es una tristeza súper intensa, pero tienes que tener en cuenta que se va a pasar, y en los momentos en los que te vuelvas a poner triste, dite a ti mismo que se va a pasar, va a durar un ratito, no va a durar para siempre. Y en esos momentos más intensos es en los que tienes que buscar las herramientas que estén a tu alcance para combatir esa tristeza, o más bien más que para combatir, para atravesarla de la mejor manera posible, para que esas herramientas que tú tienes te acompañen en tu tristeza, te acompañen en tu llanto, te acompañen en tu gran mar de lágrimas. Podrían ser, como en las películas, un helado, una manta y una peli. Un helado para un día está bien. Y obviamente descartar las herramientas que no sean buenas para ti. Darte más mimo. ¿Tú llevarías a una persona que está muy triste a beber alcohol? No, pues a ti tampoco te lleves a beber un montón y a desfasar para quitarte esa tristeza, porque cuando acabe te vas a sentir peor. Y si te dan ganas de hacer eso, dite a ti mismo, por favor, que eso no va a hacer que se te pase la tristeza, al revés, la va a potenciar al día siguiente. Aunque estés eufórico y no estés pensando en ese momento, al día siguiente te vas a sentir muchísimo peor. Lo que tienes que hacer es encontrar herramientas en ese momento tan triste. Yo sé que es muy difícil, pero tienes que encontrar alguna herramienta que haga que esa tristeza, sin intentar combatirla, porque yo sé que es muy fácil decir, ahí ya la estás intentando evitar, esa tristeza. Tienes que pasarla, tienes que atravesarla. O sea, es como si tienes que cruzar un terreno con un coche para llegar a un sitio, y ese terreno está pues lleno de baches, lleno de barro. Lo tienes que atravesar. Lo puedes atravesar despacito, lo puedes atravesar súper rápido y manchar todo el coche, pero lo tienes que intentar atravesar de la mejor manera posible. Sabemos que es un terreno que no nos gusta atravesar, pero es que lo tenemos que atravesar para llegar al punto B. O sea, para llegar al otro lado tenemos que atravesar. Hay un montón de herramientas que podemos utilizar para intentar atravesar ese camino tan tortuoso de la mejor manera posible. Voy a hablar en otros vídeos que puedes utilizar cuando estás muy triste, que sean saludables para ti y que no incluyan la autolesión como regulación, porque muchas veces, aunque no sea mismamente autolesión literal, como la que todos conocemos, es una autolesión un poco más pasiva, como la de salir de fiesta y beber mucho alcohol, pero sigue siendo una autolesión. En resumen, escoger herramientas que te vayan a servir a ti, como por ejemplo, en este caso, la creación, que es el motivo de este capítulo de este podcast. La creación siempre va a ser positiva. La creación artística nos referimos, obviamente, siempre va a ser positiva, y las emociones lo que hacen con la creación es movilizarla, son el motor. Cuando tú estás muy triste y
a veces no te apetece ni siquiera ponerte. Obviamente, en mi caso, pues a veces, si estoy muy triste, pues no me va a apetecer componer. Pero tienes que forzarte a hacerlo porque es en esas situaciones, así como dijeron que la inspiración te pille trabajando. En estos casos la inspiración va a venir mucho más repentinamente que en otras situaciones. Entonces yo siempre intento aprovechar los momentos de más emoción para sentarme delante del piano a ver qué sale. No tienes que forzarlo, porque la inspiración viene y la composición, en este caso, hablando de la composición en concreto como un método de creación, pero podría ser cualquier cosa, podría ser el dibujo, podría ser la escritura, viene de una forma, en mi caso, bastante repentina, ahí ya es según te conozcas, y utilizar esa emoción para movilizar la creación, en este caso, mi caso, la composición de las canciones. Para mí es súper importante este punto en el que estás súper mal, en el que estás llorando en tu habitación, cómo se transforma esa emoción en creación. Es curioso porque estás pasándolo fatal, estás pensando que nada te va a reconfortar, que no hay herramienta, no hay ducha de agua fría, no hay helado que te vaya a consolar, pero hay una cosa que sí te va a consolar y es la respiración. Y al componer estás intentando concentrarte y bajas las pulsaciones, bajas el ritmo y empiezas a respirar más lento, y esa energía de esa emoción de la tristeza se va transformando en ese pequeño periodo de tiempo en lo que te está movilizando para crear, para que te vengan acordes nuevos, para que te venga una letra nueva. Todo eso a mí me fascina porque es un periodo muy corto de tiempo en el que tu cerebro está gestionando un montón de cosas que ni te imaginas, y para mí es el punto clave de la composición, en este caso. Y yo creo que muchos artistas de cualquier otro tipo de disciplina me entenderán cuando digo que es un punto muy, muy clave. Igual que cuando estás súper eufórico y te pones delante de un papel a dibujar o te pones delante a componer. En resumen, y ya para terminar el podcast, una de las emociones más potentes para la creación es la tristeza, y más que intentar evadirla, lo que tenemos que hacer es transitarla, atravesarla, sentirla y utilizarla para crear, que al fin y al cabo es lo más bonito que podemos hacer con ella, y de las desgracias pues sacar una bonita canción. Me voy a despedir aquí y voy a terminar el podcast. Este primer capítulo ha sido un poco caótico, pero la verdad es que llevaba unos días hablando de esto conmigo mismo y quería poner en ruta ya el primer capítulo y hablar sobre este tema como primer episodio del podcast, y así poner en ruta mi nuevo podcast, La música es la respuesta. Espero que os haya gustado muchísimo el episodio y nos vemos en el siguiente episodio con muchísimos más temas de los que hablar. Espero que me podáis dejar en comentarios o me podáis hacer llegar vuestras ideas para este nuevo contenido que estoy creando, y que juntos podamos hacer aquí una comunidad maravillosa. También deciros que el enfoque de este podcast no es más que daros mi visión de la vida, los motivos por los que compongo. En este caso, también, paréntesis, en este caso también me gustaría hablar de las motivaciones que me llevan a mí a componer canciones. En este caso, pues también he compuesto canciones muy tristes a lo largo de mis canciones, y me gustaría hablar de ello también más adelante. Y espero que os haya gustado muchísimo este primer episodio del podcast. Voy a dejarlo aquí porque no se puede alargar muchísimo más, y espero que os guste muchísimo. Quería presentaros este nuevo podcast. También creo que sacaré todos los episodios de la primera temporada juntos, con lo cual tendréis más episodios para ver aparte de este, y espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! Un besazo y hasta pronto. No sé qué es eso.